Hola a todos los estudiantes de literatura. Vamos a estar estudiando las fichas literarias del boom latinoamericano. Borges y yo, de Jorge Luis Borges. Género, relato, autorretrato. Época, siglo XX, boom latinoamericano. Autor argentino, cuentista, ensayista y poeta. Tema, la dualidad del ser, la identidad. Estructura, expresa la distancia que existe entre la otra figura y el yo, que es a la vez el narrador o escritor del cuento. El autor habla de estos dos Borges, del conflicto que existe entre ambos. Es una contemplación de lo complejo de su identidad. Se expresa en primera persona, habla de lo que le gusta al yo privado y cuando se refiere al otro Borges lo hace de manera vanidosa. Al final, cuando se resigna al comprender o quizás confundido acerca de que son la misma persona o que han sido otros o todos o quizás nadie. El Sur, Jorge Luis Borges, Argentina. Género, prosa, cuento, realismo mágico. Siglo XX, movimiento del boom latinoamericano. El autor argentino, cuentista, ensayista y poeta vivió en un barrio de Argentina llamado Palermo, descendiente de ingleses y alemanes. Tuvo un accidente cuando trabajaba de bibliotecario. Los temas, el honor, el sueño y la identidad, la dualidad del ser. Dalma sufre un accidente, una herida en la frente al golpearse cuando iba deprisa a coger un libro de las mil y una noche. Este es el libro favorito de Borges, que presenta la simetría de un cuento dentro de otro cuento, enlazando historias. Estando en el hospital sufre de insecticemia. Entre sueños y despertar sueña que va hacia el sur de Rivadavia. Todo es más antiguo y es como un viaje al pasado. Se encuentra con un patrón y lo confunde con un empleado del sanatorio. Primero sueña que sale del sanatorio con un coche de plaza. Luego se ve en un tren que lo deja en una estación diferente. Ve a un viejo y le recuerda a los gauchos del pasado. Se encuentra con unos peones que quieren pelear, pero decide no hacerlo. El patrón lo llama por su nombre y entonces decide hacerlo por su honor. Un gaucho le lanza una daga y aunque no sabe cómo usarla, pero la ve como una cosa del destino y pelea. Antes de salir a pelear, Dalma piensa: no hubiera permitido en el sanatorio que me pasara estas cosas, recordando su vida anterior y sugiriendo dos realidades paralelas, el estar en dos lugares a la vez, el sanatorio y el lugar del sueño. Dalma miraba una muerte romántica como la del abuelo, pero se contrasta cuando se ve enfermo, débil y humillado. Se puede interpretar de dos formas: una que salió del sanatorio y viajó para tener esa muerte que admiraba, o murió en el sanatorio pero en su mente eligiendo otro tipo de muerte más digna. Al final, Dalma y el lector quedan en un presente eterno. Empuña el cuchillo y se adelanta hacia su muerte y termina el cuento. No sabemos si murió en la llanura o en el sanatorio. La dualidad del ser la vemos en su identidad argentina entre germánico y gaucho, y prefiere esta última representada por el sur. No oyes ladrar los perros, Juan Rulfo, México. Género, prosa, cuento. Siglo XX, boom latinoamericano. Acerca del autor, es mexicano y está entre los creadores del realismo mágico. Contexto histórico: tomó lugar durante la Guerra de los Cristeros en México. Esta obra es parte de la colección de cuentos El Llano en Llamas. Rulfo nos presenta la amargura familiar de dos seres desolados, padre e hijo, padres e indígenas física y espiritualmente. Temas: las relaciones familiares. Todo es ambiguo. El padre le habla al hijo a veces de tú y a veces de usted para diferenciar más dureza y menos dureza. El hijo es un criminal, pero es su hijo. Las palabras del padre son duras, pero sus acciones son de amor. El relato comienza en media res, en acción. Poco a poco vamos sabiendo que el padre lleva a su hijo en sus hombros malherido hacia Tonaya, un pueblo cercano donde hay un médico. El padre no descansa porque teme no poder cargarlo de nuevo. Ambos han tenido una vida dura. El padre es viudo y el hijo tenía malas compañías. El hijo a veces le pedía que lo bajara, lo que sugiere que él también quería a su padre y sentía el esfuerzo que hacía por salvarlo. El padre no podía escuchar, por eso al bajar a su hijo y escuchar los perros le dijo: no podrías darme siquiera esa esperanza. Al final es ambiguo, no sabemos si el médico lo vio o si se salvó o murió. El tono, la actitud del narrador es seria y trágica a través de todo el diálogo entre el padre e Ignacio. Estructura, uso de voz informal y formal para representar la relación padre-hijo. Cuando usa tú hay compasión, cuando usa usted hay reproche. Chuck Moore, Carlos Fuentes, México. Género, prosa, cuento fantástico. Siglo XX, movimiento boom latinoamericano. Carlos Fuentes, cuentista, novelista, investigador, ensayista, hijo de un diplomático y se vio obligado a estudiar en varios países. Los temas son la fantasía y los mitos. Chuck Moore, el dios de la lluvia, mitología mexicana, las ciencias en contacto,
las sociedades en contacto y las relaciones de poder. El cuento fue inspirado por un suceso ocurrido en 1952 cuando las autoridades enviaron una escultura de Chuck Moore para ser exhibida a Europa y por donde quiera que el barco iba no paraba de llover. El narrador es Pepe, amigo de Filiberto, el protagonista. Es un narrador en primera persona. Lee el diario que ha escrito Filiberto. La mayor parte del cuento es el texto escrito. Al ser dos narradores en primera persona, el lector se enfrenta al problema de a quién creer. Filiberto aparece trastornado y transformado, mientras que Pepe es realista. Este lleva al lector a una sorpresa final. Filiberto es una persona que colecciona arte precolombino. Compra un Chuck Moore en la Lagunilla y piensa que no es de mejor calidad y lo pone en el sótano de su casa. Aquí comienza la venganza del dios de la lluvia. Se rompe una tubería y se llena de agua el sótano. Nota que le salen pelos a la estatua enojada se humaniza. Suceden cosas que la atemorizan y se va. Pepe lee diario y ahora es el narrador que presenta los sucesos que son fruto de la imaginación de Filiberto, quien se escapa a Acapulco y que fue despedido del trabajo por su locura. Luego muere y Pepe lo lleva a su casa. Hay rasgos de humor cuando Pepe habla sobre religión, la broma del garrafón, las exigencias de Chuck Moore, etc. Al final el lector es llevado por Pepe aceptando el trastorno de Filiberto y lo que se dice de Chuck Moore. Al final Pepe se encuentra cara a cara con quien pudiera ser Chuck Moore al llevar el cadáver de Filiberto a su casa y comienza a dudar si era verdad lo que decía Filiberto. El personaje que lo recibe, Chuck Moore, le dice: lo sé todo, puede ponerlo en el sótano, lugar donde Filiberto lo había puesto a él. La noche boca arriba, Julio Cortázar, Argentina. Género cuento corto, realismo mágico, narrativa enlazada. Siglo XX, movimiento del boom latinoamericano. La dualidad del ser. En este cuento, un motociclista tiene un accidente al evadir a una mujer y este lo deja en el hospital. Recostado boca arriba en la camilla del hospital, tiene una serie de pesadillas cerca de un moteca. Esta palabra la inventó Cortázar, derivada de moto más azteca. En el sueño los aztecas lo persiguen para sacrificarlo. Los aztecas, para apaciguar a los dioses, practican el sacrificio humano. Para ello cazaban a miembros de tribus enemigas, los traían vivos a Tenochtitlán, donde los llevaban a la cima de una pirámide. Les traían el corazón y luego quemaban los órganos en ofrenda a los dioses. La lucha para perseguir seres para sacrificar se llamaba la Guerra Florida. La narración se mueve entre la realidad del hospital y las pesadillas del moteca perseguido, entre el sanatorio y la calzada o avenida, el México antiguo y la calzada entre pantanos, el hombre que conduce una moto y el moteca perseguido, el tiempo vacío y el tiempo sagrado, la oscuridad, luz verde, luz roja y las antorchas y las luces rojas y verdes, el olor del hospital y el olor de los pantanos, el cuchillo del cirujano y el cuchillo de piedra. El cuchillo de piedra, ajá. Al final ocurre una fusión del personaje y el lector. Un poco ambiguo, se da cuenta de que fue el moteca el que soñaba con él, que en vez de ser un sueño de un pasado remoto, era un sueño de un futuro, un viaje en el tiempo. Recursos literarios, narrador omnisciente, paralelismo entre el plano real y el onírico, manejando el tiempo y el espacio, donde el protagonista se desdobla y se aprecia un suspenso. A la izquierda de la calzada y de la jungla, en la cama del hospital y encima de la piedra. La siesta del martes, de Gabriel García Márquez. Género cuento narrativo, realismo mágico. Segunda mitad del siglo XX, el boom latinoamericano que surge con una narrativa fantástica que refleja la realidad cotidiana en espacios rurales con toques míticos e imaginación. Tema: las clases sociales, las relaciones sociales, los prejuicios, la desigualdad, la pobreza, la actitud del pobre, la crítica social, defensa de la dignidad humana. Una madre y su hija viajan en tren en tercera clase a un pueblo rural donde falleció su hijo, a quien querían visitar en su tumba. Llegan al pueblo y van a la iglesia a pedirle la llave al cura para entrar en el cementerio. El padre no la trata adecuadamente y la recrimina cuando debería consolarla por la pérdida del hijo. La señora pobre se da su lugar con dignidad y ruboriza al cura. El pueblo, que estaba en plena siesta con mucho calor, trata de saber de ella. El cura quiere que salga por la puerta trasera, pero la señora, sin temor y con dignidad, sale y se dirige al cementerio delante de ellos. Estructura: uso de adjetivo para describir el aspecto envejecido y sufrido de la señora, así como la pobreza, lo que conmueve al lector a compasión y cariño por ella. El ahogado más hermoso del mundo, de Gabriel García Márquez. Cuento corto, realismo mágico. Autor colombiano, escritor del boom latinoamericano, desarrollo de la narrativa con estilo de realismo mágico, donde la fantasía se mezcla con lo real.
Tema: la trayectoria y la transformación, las prácticas culturales, los roles del hombre y de la mujer, la comunidad y la unión, la razón de vivir y la belleza. Los niños del pueblo encuentran un cadáver a la orilla del mar. Los hombres del pueblo lo llevan a una casa y tratan de identificar por la zona quién es, pero nadie lo conoce. Las mujeres del pueblo se unen para limpiarlo y hacerle ropa, ya que las de los maridos no les servía. Se trataba de un hombre hermoso y proporcionado. Piensan que debe haber tenido una vida aventurosa y lo comparan con sus maridos flacuchos y con el pueblo rutinario y árido, despintado y sin flores. Le ponen por nombre Esteban, un nombre bíblico, para darle dignidad de una forma mística o mágica. Le hacen un funeral a todo lo alto. Los hombres se dan cuenta también de sus sentimientos de las mujeres y se dan cuenta que es hora de un cambio. Pintan sus casas y siembran flores y deciden que todo barco que pase dirá que ese es el pueblo alegre y hermoso de Esteban. Estructura, hipérbole, el ahogado más hermoso, enumeración, gradación del pueblo y luego embellecimiento. Dos palabras: Isabel Allende. Chile. Género: narrativa contemporánea, cuento, realismo mágico. Época: siglo XX, segunda parte, boom latinoamericano, mucha desigualdad económica, desproporción en las clases sociales, la mujer incursiona más en el campo profesional y trata de eliminar la discriminación hacia ellas. Sobre el autor: chilena, hija de padres diplomáticos, periodista, novelista y cuentista. Contexto histórico: participó en la oposición al régimen militar establecido en su país después de la muerte de Salvador Allende, presidente del país y primo hermano de su padre. Salió al exilio y vive en los Estados Unidos. Tema: la construcción del género, las sociedades en contacto, la trayectoria y la transformación, crítica social. Estructura: según el cuento, las palabras tienen realidad independiente y fisicalidad. Belisa Crepusculario, al darse su propio nombre, expresa su primer acto de independencia y autosuficiencia. Ella es la protagonista, es fuerte, decidida, independiente, pero también es compasiva. Descubre que las palabras andan sueltas y sin dueño. Ella estudia las palabras y desecha aquellas que son carentes de verdad o confusas. Se dedica a escribir cartas y discursos y le da a sus clientes dos palabras secretas. El coronel conoce a Belisa y ésta le da unas palabras para su discurso y vence. El coronel era un hombre despiadado hasta que conoció a Belisa. Belisa también le ha dado dos palabras que sabe que lo van a atar emocionalmente. Por eso no se sorprende cuando el mulato viene a buscarla. Se cree que son palabras de amor. Esta transformación le deja saber al lector el poder mágico de las palabras. El coronel, de ser alguien despiadado, se transformó en alguien más humanizado. Pero para este efecto Allende usó un lenguaje vulgar primero y luego más coloquial. Toda la descripción de los orígenes míseros de Belisa son hiperbólicos. Lo real y lo mágico está mezclado a características de realismo mágico. El narrador cuenta con el mismo tono hecho de experiencias habitual con experiencias inverosímiles. Hay uso de hipérbole, gradación, personificación y símil. Y fin. Así que los espero en el próximo grupo de fichas literarias.